Hola, buenos días y bienvenidos a un canal expositivo, una actividad del Club Cámara, una actividad a través de la cual abrimos nuestros canales, abrimos nuestro estudio a un socio del club que va a presentar a las empresas de Zaragoza algún contenido, algo de actualidad y de interés. Hoy nada menos que vamos a hablar de tecnología, de digitalización, vamos a hablar de los RPs bien, bien configurados, cómo conseguir un buen retorno de la inversión y todo lo que debes saber para elegir un RP, y lo hacemos de la mano de nada menos que de Advantic, socio del Club Cámara, que toma el mando del escenario para durante más o menos 50 minutos, una hora, desarrollar el tema con los invitados que han elegido. Antes de darle la palabra a Juan Navas, director de desarrollo de negocio en Advantix del grupo Inforges, que va a presentar la sesión. Quiero recordar a las personas que nos estáis siguiendo en directo a través de nuestros canales de LinkedIn y de YouTube que tenéis los comentarios de esas aplicaciones abiertos para que podáis comentar lo que queráis, hacer la pregunta que queráis para trasladársela a nuestros panelistas, y de esa manera pues, vuestra palabra formará también parte de esta sesión. Ya sin más, agradeciendo a Advantic que hayan querido estar con nosotros hoy en nuestro plató. Te doy la palabra, Juan, todo tuyo. Muy bien, pues nada, buenos días, muchas gracias. Gracias al Club Cámara de Zaragoza por esa oportunidad. Y nada, teníamos una presentación para nuestra intervención. Una presentación que lo que siempre decimos es que queremos hacerla para todos los públicos. No hace falta entender de tecnología. Algunos de los que estamos aquí sentados, como yo, no somos expertos en tecnología, y entonces creo que lo que os contaremos pues será entretenido y útil para la hora de decidir algo tan importante en las empresas como es el RP. Bueno, presentarnos los que estamos aquí. Lo primero a Francisco Narro, que es el director de sistemas de Flamen Co. del Rincón, que bueno, es una empresa que es de sobra conocida por todos. Ellos decidieron entrar en la aventura del cambio del RP hace en el 21, más o menos, 2021. Sí, 2021. Y está aquí para contarnos su experiencia y validar y contrastar lo que nosotros vamos a comentar. Luego a Daniel. Daniel es el director comercial, responsable comercial de Econ y de soluciones Econ, y bueno, viene también por parte de un fabricante tan importante como Econ, pues para hablarnos del producto del RP propiamente dicho. Daniel, mi compañero Daniel Balbuena, que es el responsable aquí de Zaragoza, el gerente de aquí del área de Zaragoza, de Advantic, que nosotros somos el concesionario de la marca, quien se encarga pues de la implantación con clientes como Francisco. Pues cuando se decide una empresa implantar, pues obviamente necesita un producto y luego alguien que se lo implante, ¿no? Y en ese caso ese es un poco el trabajo que hacemos en Advantic. Antes de hablar del mundo del RP, pues hablar de la transformación digital. Esta diapositiva estamos pensando ya casi en quitarla, ¿no? Porque yo creo que ya nadie duda por qué se tiene que transformar digitalmente una empresa, ¿no? Pero bueno, aún así, muchas personas o muchos empresarios o directivos nos preguntan por qué. Y cuando nos preguntan el por qué, pues decimos que por 4 cosas, ¿no? Una de ellas es por lo más importante en las empresas, que es los clientes, ¿no? Porque los clientes lo piden, lo necesitan, porque el cliente ya es digital, ¿no? Entonces necesita en la empresa, pues obviamente, entrar en este mundo de la digitalización. 2, por los empleados que tienen la más importante también de las empresas, que son las personas, ¿no? Y las personas les gusta trabajar en empresas que son digitales, ¿no?
Lo tercero, pues porque al final las empresas que son digitales son más resilientes, ¿no? Son más fuertes. Y luego por el tema del dato. Al final los datos son los que hacen que las empresas que tienen acceso a esos datos pues tomen decisiones más rápido, ¿no? O sea, Daniel, si querías... Pues, lo has empezado diciendo, quizá deberíamos ya omitir la palabra de transformación digital, la llevamos oyendo muchísimos años, yo creo. Parece un eslogan ya muy hecho, ¿no? Ostras, si no estás transformándote digitalmente, pero realmente los fabricantes y los partners que manejamos este tipo de tecnologías lo tenemos clarísimo. Dentro de las empresas, Francisco, tú, ¿qué grado de transformación digital tenéis en el grupo? ¿Vale? Nosotros, nuestra transformación digital, hay una parte que ya hablaría más de consolidación digital. Al final tenemos un proceso de mejora continua, el famoso Kaizen, que lo tenemos por ahí, lo oímos en todos sitios. Al final tenemos que entender que tenemos que convertir y tenemos que evolucionar continuamente. Una empresa no se puede quedar atrás. No podemos parar, hacer un cambio de un RP, tener el RP y decir ya lo tengo todo hecho. No, porque al final no te puedes quedar atrás porque el resto de tu competencia no lo hace. Entonces tienes que seguir un progreso. Porque al final existen herramientas cuando es el RP, luego tenemos el Business Intelligence, luego tenemos automatización, digitalización de procesos. Hay un montón de cosas que te obligan a estar siempre haciendo esa inversión, sobre todo para no quedarte con productos obsoletos. Y dentro de la transformación, un punto que me gustaría también añadir, que la transformación digital muchas veces hablamos solo de sistemas y tenemos que pensar que están las personas. Dentro de las personas es muy habitual decir, sí, hago una inversión en el RP. Sí, pero es que el RP te permite hacer un montón de cosas. Entonces necesitas un RP que pueda venir acompañado con formación, que pueda venir acompañado con cursos, que podamos ir progresando todo el mundo y sacar el mayor proceso de todo. No solo es hacer facturas mejor. Hacer facturas mejor, pues sí, las puedes hacer de muchas maneras. Pero tenemos que evolucionar, tenemos que continuar. Claro, ahí juegan un papel muy importante estos señores del fabricante, que sí, si no fabrican algo que va a ese ritmo que requiere la empresa, tenéis que estar en constante evolución metiendo novedades en vuestras versiones que sacáis cada año para que no se quede atrás. Y bueno, eso es un poco... Correcto, sí. Bueno, a ver, yo añadiría un tema muy importante. Yo creo que ¿por qué la transformación digital? Pues por temas de negocio. Al final, yo creo que es el objetivo de cualquier empresa, ¿no? Mejorar sus procesos para mejorar su competitividad y demás. Entonces, la transformación digital, la tecnología y demás tiene sentido en este ámbito. Es decir, ¿por qué voy a invertir en unos sistemas? ¿Por qué voy a invertir en transformación digital, ¿no? Que es un término muy vago hoy en día, ¿no? Pues por mejorar mis procesos, ser más competitivo y crecer, diversificarme, al final es el objetivo de cualquier empresa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues desde el fabricante, ¿qué hacemos en los RPs? Pues mejorar día a día. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo en Econ, sacamos 2 versiones de producto al año, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que bueno, nuestros clientes se van a beneficiar de mejoras constantes, tanto tecnológicas como funcionales, ¿no? Incluso de cambios legales, ¿no? Que esto siempre es obligatorio y demás, ¿no? Ahí no aportamos valor a la empresa si hay un cambio legal, pero sí en mejora de funcionalidades y tecnología, ¿eh? Muy bien, pues un poco continuando con la presentación, y creo que una vez claro que por qué hay que hacerlo, la siguiente pregunta que también es la habitual es, oye, ¿cómo paso de ser una empresa analógica a una empresa digital, ¿no? Y bueno, pues siempre hablamos de esto con clientes, con empresarios, con directivos, y decimos, bueno, primero evalúa dónde estás, ¿no? ¿Dónde te encuentras? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te rodea? ¿Qué industria eres? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Quiénes son tus clientes, tus proveedores, ¿no? Evalúa tu situación, ¿no? Luego, en cualquier decisión que tomes en la empresa, oriéntala al cliente, ¿no? Y si es relativa a hacer una transformación de una empresa analógica a una empresa digital, pues toma una decisión siempre pensando en tu cliente, nunca te equivocarás, ¿no? Una vez eso, pues obviamente hay que diseñar una estrategia, ¿no? Y luego, y por eso lanzamos un poco con la presentación de hoy,
necesitas herramientas y tienes que implantarlas. Y el ERP pues es una de ellas, ¿no? Es el corazón de gestión de la empresa. Luego hay que empezar digitalizando y automatizando procesos, ¿no? Quitando papel. ¿Cómo me transformo digitalmente? Quita papel. Y empieza a digitalizar esos procesos. Luego el contacto con tu cliente, cuando ya empiezas a tener más madurez, ¿no? Y luego en todo este proceso pues hay que incorporar y formar a las personas, incorporar o formar el talento digital. Es un poco los pasos que recomendamos cuando hay que pasar de un estadio a otro, o estás en medio y tienes que ir pasando a un estadio más digital. Hombre, ahí ha dicho una cosa muy importante, Juan, y es que cada vez estamos viendo que nos demanda más la empresa, que quiere conectar con su cliente, que quiere conectar con su proveedor, que le quiere dar, en vuestro caso, Francisco, a lo mejor como un B2C, ¿vale? La mayoría de vuestro negocio, pero el que es un B2B quiere darle transparencia a su cliente, quiere digitalizar también esa relación que tiene con su cliente. Es una de las demandas que estamos viendo. De ahí los portales de cliente, portales de empleado. Correcto. Quiere también digitalizarse con el empleado, que lo has dicho al principio. Esto va de personas y le estamos dando esas herramientas a las personas, ¿eh? Es un poco la tendencia que vamos viendo. Sí, simplemente apuntar un poco en ese sentido de qué es lo que hacemos desde Econ. Ese punto es muy importante, es decir, al final las empresas es negocio, pero el negocio se genera con sus clientes, con lo cual es lo que hay que cuidar, ¿vale? Hay que dar un gran servicio, un gran producto, es decir, cada empresa a lo que se dedique. Y en ese sentido, qué mejor que tener canales directos de comunicación, ¿no? Hoy en día, además, que está todo muy digitalizado, la pandemia ha sentado precedentes de cómo nos comunicamos. Hoy, pues bueno, parece que otra vez volvemos a reuniones presenciales, pero el Teams y todas las videollamadas han sustituido muchos de los contactos. Esto ha cambiado y por eso, por ejemplo, desde Econ, una de las novedades que hemos sacado ya en los últimos años con el tema de la pandemia son portales de clientes, es decir, un canal de comunicación para que el cliente siempre esté informado de lo que hacemos con él, ¿vale? Pues oye, pues que tengas toda la documentación que generamos con tu negocio, que tengas toda la información de lo que estás haciendo con nosotros, que nos puedas transmitir de forma directa a través de este portal, de este canal, pues tus quejas, tus sugerencias de mejora, etcétera, ¿vale? En ese sentido, pues es otra de las líneas que dentro del ERP, ¿no? Saliéndonos un poco del ERP clásico, hemos incorporado. Pues bueno, entonces vamos a ver qué es el ERP, ¿no? Ese palabra, ¿no? Que al final, pues las siglas en inglés son Enterprise Resource Planning, y al final es un software de gestión, no es otra cosa, que es el software de gestión de una compañía. Es un sistema que unifica pues la parte de finanzas, la parte de ventas, compras, y al final pues eso es el corazón de la compañía, ¿no? El corazón de gestión de las empresas. Hay muchas empresas que con un Excel se gestionan, sí. Que luego pasan pues a un ContaPlus y a programas un poco más de contabilidad, ¿no? Pero obviamente cuando una empresa empieza a crecer y a tener volumen y a tener negocio, a tener departamentos, áreas, pues ya empieza a necesitar herramientas para gestionar toda esa información, ¿no? Correcto. Ahí, Daniel, como fabricante y Francisco como cliente, ¿qué opináis, ¿no? de esa descripción? Sí, bien, bueno, a ver, el término ERP, que yo llevo 20 años en el sector y muchas veces me tengo que acordar qué significan las siglas, ¿no? Porque no soy muy amigo de hablar en inglés cuando tenemos un idioma tan rico, ¿no? En castellano. Pero al final es eso, es un software, ¿vale? Es un apoyo, es un sistema informático para gestionar los procesos internos de una compañía. Sí. ¿Vale? Y como bien comentaba Juan, pues bueno, históricamente se controla toda la parte de contabilidad, toda la parte de aprovisionamiento, compras, gestión de stock, almacenes, etcétera, procesos productivos. Pero como digo, esto era lo clásico, es decir, al final los fabricantes de ERP vemos que hay nuevas necesidades, ¿vale? Como hemos comentado antes del portal de clientes. Al final, bueno, el ERP clásico metías mucha información y demás, pero lo interesante para un empresario, lógicamente, es analizar esa información, no tener datos, un cúmulo de datos. Con lo cual, pues los fabricantes incorporamos Business Intelligence un poco para ese análisis ágil y que al final sirva de apoyo a las estrategias de las compañías, ¿no? Que al final es el objetivo. Es decir, tener información nos sirve pues para tomar decisiones, ¿vale? Y afrontar el mercado pues desde los mejores puntos de vista. Entonces, pues bueno,
estamos nosotros desde Econ, y es verdad que nuestra competencia igual, pues que al final, pues bueno, estás en una economía de mercado, pues estamos sacando novedades continuamente, mejoras que ayuden pues a las empresas pues a ese objetivo empresarial, y es a ser más productivos, a ser más óptimos, a mejorar la productividad, reducir costes, etcétera, y por tanto que mejoren sus balances, ¿no? Sus cuentas de resultado. Que no es baladí, lo que está diciendo. Pero mira, el tema que comentas del ERP. Es cierto que de esto, algunos ya que peinamos canas, cuando empezamos el tema del ERP era simplemente gestionar las compras, las ventas, el tema del stock era ya ese punto que era el punto extra, y sobre todo la parte financiera, la parte de contabilidad, que era un poco lo que se buscaba. Hoy en día va pasando los años y ahora dices, ¿dónde acaba y dónde empieza el ERP? En el caso de Econ, pues tenéis la parte de Business Intelligence incluida, tenéis la parte del CRM, la digitalización y comunicación vía EDI, vía tal. Hay muchas herramientas que están dentro de ese paraguas del ERP. El ERP hoy en día es ese corazón que dices, ¿dónde acaba? Pues es que mira, es que las venas te llegan hasta los pies. Sí. Entonces al final dices, sí, lo que sí que es necesario es tener salud en el corazón. Tenerlo sano, tenerlo bien, y que de alguna manera te permite hacer todas esas cosas. Cuando hablamos de lo que comentabas de clientes, pues al final dices, es que ese ERP con el portal, el B2B, con que todas esas herramientas puedes empezar a incorporarlas, las puedes empezar a poner, todo ese conjunto es el ERP. Y en una empresa yo creo que no se puede dejar de lado el ERP. Si no lo tienes, en estos años, mal. Si lo tienes y lo tienes obsoleto, pues peor, porque algún día te va a dar un susto, o el tema de actualizaciones que comentabais, que tan importante es tener una buena herramienta que te permita hacer como tener una herramienta que esté actualizada. No hay mayor problema, y esto como clientes, pues seguro que muchos lo han vivido junto conmigo, cuando vino, por ejemplo, el SI, la presentación de las facturas digitalmente en Hacienda. Al final dices, ¿cómo lo haces? Y todo el mundo ibas buscando programas en empresas paralelas que te leían tus facturas y las procesaban. Y ya empezabas a meter una serie de setas alrededor de lo que era el producto. Por lo tanto, hay que mantener todas esas setas, estamos diciendo. Eso es. Y eso es muy complejo. Por eso al final es importante hacer una apuesta siempre por ERPs, por sistemas que estén actualizados, que estén mejora, que estén todo. Y en cuanto a la definición del ERP, pues eso es que dices, ojo, que es que el paraguas es muy grande. Es muy amplio, sí. Es verdad, y además apuntar también, es decir, como bien dices, la definición, los límites de un ERP pues no están claros. Hay empresas de fabricantes de ERP que pues van más allá en unas funcionalidades que en otras. Al final, pues bueno, sí que es verdad que controlamos todos los procesos claros de gestión, los financieros, la cadena de suministros, los productivos, pero es verdad que luego hay también una serie de software muy especializados con los que no es que no queramos competir, es que no necesitamos. Es decir, ellos son especialistas en muchas áreas. Hay especialistas en comercio electrónico, ¿no? Pues como el PrestaShop, y demás, o sistemas de SGA, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos desde los ERPs? Pues oye, que tengamos una integración sencilla con estos sistemas. Bueno, al final nosotros no vamos a inventar la rueda ni a invertir en algo que ya pues hay empresas que son especialistas en ello, y pues lo interesante es que el ERP se conecte de forma sencilla con estos sistemas, ¿vale? Y ahí también, pues por poner un poco más comentar un poco más en Econ, nosotros ya integramos un motor de web service dentro del propio ERP, de forma que nos facilita la integración con estos software terceros. Correcto. De todas las áreas, ¿no? De comercio electrónico, SGA, como digo, robotización, PLCs, etcétera. Ahí lanza a favor de Econ. Hay que comentar que como es empresa que es española, los temas legales que ha comentado Francisco del SI, en el País Vasco lo hemos vivido este año pasado con el Ticket Buy, va la ley de Crece y Crea, ese tipo de cosas, un fabricante español las suele cubrir de forma óptima con sus estándares, o metiendo una de esas actualizaciones que comenta Daniel, que se meten pues una versión. Oye, me cojo esta versión o me cojo este módulo. Entonces, en ese sentido, clientes que tienen Econ saben que, oye, llevan 55 años respondiendo o por ahí. Entonces, creo que son garantes de que esa legalidad la vas a tener en tu ERP, que no tienes que buscar setas, como decía antes Francisco, ¿no? Claro, es importante simplemente por apuntillar. Es verdad que hay muchos cambios. Hoy en día, pues cambios que vienen obligados desde Europa, legislaciones nuevas, bueno, el mundo en sí, ¿no? Y por ejemplo, ahora ha entrado en vigor la ley antifraude, con lo cual todos los sistemas de información tenemos que incorporar
esos métodos para incorporarlos al ERP, ¿no? Pero ha salido una nueva ley de envases de plástico, ¿vale? Correcto. Bueno, pues el 95% de nuestros clientes, sean fabricantes, sean empresas de distribución, les afecta, con lo cual el ERP tiene que incorporar ya al menos las líneas básicas para controlar esa gestión que es obligatorio legalmente. Además, es que es lo que le decimos a nuestros clientes, le decimos, tú preocúpate de tu negocio, que nosotros nos preocupamos del medio para llegar al fin, ¿no? De la tecnología en este caso. Claro. Es importante ir a Pues en ese sentido es lo que queríamos señalar ahora de por qué, ¿no? ¿Por qué lo necesitas? Que es un poco, ya lo habéis desgranado aquí un poco, ¿no? Pues porque tienes un sistema que está obsoleto, porque no está integrado, porque es complejo, porque no te da datos, porque no es seguro, que hoy en día es más importante tener los datos seguros que poner una alarma física en la empresa, es más importante eso, porque no tiene una resolución cloud, o porque no lo tienes, ¿no? Simplemente porque no lo tienes también. Mira, Es un poco... una cosa, antes de que pases, yo os voy a contar el por qué cambiamos nosotros. A lo Pues, mejor como ejemplo puede eso es valer a interesante. cada uno. Al final, el por qué cambiarlo y tal, pues yo creo que es obvio estando en este mundo digital, en ese punto de Kaizen que hablábamos, pero bueno, mis razones al final eran, como sabéis, Flamen & Co es una compañía, es un grupo de compañías, tenemos varias compañías, un montón de tiendas que como Maño, pues creo que nos conocen por aquí en cada esquina, hay una, es difícil no ver una tienda nuestra. Pero también tenemos empresas, entonces dentro de ese conglomerado de empresas, lo que es la estructura del grupo, yo me encontré con una situación que era cada empresa tenía su propio RP y luego RPs que estaban obsoletos. Claro. Entonces, de alguna manera, dices o unificas y mecanizas y optimizas todo esto o al final esto será un caos y difícil de mantener. Claro. Entonces, al final dices obsolescencia y el tema de unificación. Por el tema también venía... dentro de cada empresa, cada persona dentro de la empresa sabía manejar su propio RP. Entonces al final dices, los perfiles no son compatibles, no son polivalentes, no los puedes mover, no puedes hacer un apoyo de carga cuando una de las empresas lo necesita. Pues al final la unificación del RP o la puesta en marcha de un RP más moderno te permite el poder mover al personal y que las personas además puedan especializarse en los procesos. Claro. Teníamos luego, por supuesto, como tienes tantas empresas, tantos RPs, cada RP, cada empresa tenía sus propias instalaciones, su gestión, su servidor. Entonces, al final, multiplicabas todo en un mismo entorno. O sea, en muchos pequeños servidores, en muchos entornos. Todo esto, dices, con la decisión en este caso, para nosotros fue Econ. Cuando empezamos con esto, lo que dijimos es, pues venga, vamos a unificar, seguimos apostando por entorno on-premise en nuestros propios servidores, pero yo sé que tengo la posibilidad de llevarme toda la instalación a la nube porque se fastidien los servidores, porque haya cualquier problema, porque la tecnología es hacia donde va ahora. Entonces, al final dices, me lo permite hacer. De la manera anterior puedo virtualizar cosas, pero el coste es muchísimo más alto y al final... insisto, todo más viejo, más diversificado. Y bueno, y luego el tema de actualizaciones, como he dicho antes, el tema del SI lo sufrimos en varias de las empresas, pero el SI, el Ticket Bay, empiezas con cada una de las tareas que tenemos en la empresa y al final todo eso nos pasa. Claro. Entonces el tema de la apuesta por un RP que te permita no preocuparte de ese día a día, de esas actualizaciones, no solo financieras o de recursos humanos, que esas todas las tienen, todos los programas, sino un poco del resto, de la gestión del día a día. Claro. Entonces, no quedarte anticuado. Claro. Pero, la verdad es que, bueno, has dado una lista bastante, yo le iba a preguntar, pero ya bastante extensa del por qué, ¿no? Y nosotros también teníamos ahí bastantes cosas apuntadas, pero obviamente cada empresa está en un momento en el que entiende por qué lo necesita. Y a veces muchas empresas también no lo saben, ¿no? Pero bueno, cuando empiezas a dar un poco las razones, pues se ven un poco más claras, pero desde luego están clarísimas en vuestro caso. Cuando llegas a ese punto, lo que suele pasar es que, a ver si pasa la presentación, que no sé si pasa. Ahí, ¿no? A ver. Pues a ver, está. Pues estamos viendo aquí casi un parto. Sí.
¿Qué? Esto, ¿no? Francisco. Cuando empieza a resonar eso dentro de la casa, ¿no? Pues tengo el terror, ¿no? Y bueno, la idea de hoy era, disculpad que estaban pasando mal las diapositivas, la idea de hoy pues era un poco explicar cómo disminuir esa sensación, ¿no? Y, Que sería imprudente no tener esa sensación, también lo digo, ¿eh? Exacto, y Claro. muchas veces, aquí solo apuntar, muchas veces hay empresas que no son conscientes de que tienen un problema o lo quieren obviar, ¿vale? Y es verdad que cuando llegamos y desde fuera, ¿no? Pones sus números, haces un análisis de un poco sus procesos y demás y dices, ostras, pero te has dado cuenta que aquí tú estás perdiendo dinero porque no estás gestionando correctamente ciertos procesos de tu compañía, ¿no? Y esto hay que cuantificarlo, porque decir esto es muy fácil, ¿vale? Es decir, al final luego entraremos también en el tema del ROI, que lo tienes por ahí, ¿vale? Pero me anticipo un poco. Y es verdad que hay que ponerlo encima de la mesa, ¿vale? Porque muchas veces esos procesos se pueden mejorar y se cuantifican cómo se mejoran, ¿vale? Entonces, me he adelantado un poco, pero en ese momento es que hemos mandado a muchos y dicen, ostras, pues no era consciente de que Claro. realmente... Y entonces surge esta cara, ¿vale? Claro. Oye, esa cara, ojo, que es el susto del cambio, Sí. la pereza del cambio. claro, Porque, ojo, que cuando te planteas el cambio de un RP, o en nuestro caso fue global a nivel de grupo, dices, vale, bien, sí, sabemos dónde queremos llegar, sabemos que estamos ahí, pero la primera sensación, el decir, el vértigo que te da, tengo que Claro. cambiar todos mis procesos, mis maneras de trabajo, por mucho que los adaptes, pero al final siempre hay un cambio. Sí, sí. Y luego la pereza, que al final dices, mira, yo estoy muy tranquilo en mi día a día, meto mis facturas, me sí, meto en tendré este muchas follón. setas, le doy al programita del sí y pasas solo. Te da esa pereza. Lo que Sí, pasa es sí, que esa sí. pereza, cuanto más lo dejes, es peor. Al final son cosas que hay que hacer y en la vida tenemos muchos ejemplos que te da pereza coger y hacerlo, pero o lo haces o al final llegará un día en el que tú no como persona, pero la compañía va a tener un problema. Entonces estas cosas desde arriba, desde dirección, hay que mover, igual que a los críos les decimos no te dé pereza hacer los deberes y ponte a hacerlos porque Sí, si sí, no va a ser sí, peor sí. luego. Pues al final igual en esto, desde dirección, Claro. siempre hay que promulgar, hay que promover, Hay que liderar hay ese, que liderar ese cambio, sí, sí. y evitar exacto. ese miedo y esa pereza. Sí. Pero, Yo vale, ya he el visto una susto evolución con respecto a con quién hablabas en las empresas, ¿no? Yo llevo también pues 15, no sé, alrededor de 15 años en el mundo y cuando te reúnes con alguien antes siempre era el informático. Ahora ya eso ha trascendido. Ya tiene que ser un perfil de negocio que sea capaz de transmitirlo a la dirección, que la dirección esté implicada. Estuvimos en una reunión hace 2 semanas con Daniel y nos decía, es que me da miedo vender, el director general de la empresa, porque es cuando empiezan mis problemas. claro, Entonces me da miedo vender. Y digo, ostras, eso nunca, ¿no? Pero claro. entonces hay que poner ese medio para que no le dé miedo vender Claro, y que claro. tenga su proceso bien cubierto. Entonces yo veo que hay un cambio porque ya empieza a estar muy implicada la dirección en la transformación, ¿no? Exacto, es que por eso ha cambiado un poco un poco la mente de las propias empresarios. Como bien dices, hace años lo que nos encontrábamos era que cuando ibas a ver un sistema de gestión, el interlocutor era la persona de sistemas, ¿vale? Y nosotros nunca lo entendimos porque al final montar un ERP, un sistema de gestión, es algo que va a afectar a tu core de negocio, va a afectar a tus personas, a tu gente, a tus procesos, con lo cual el interlocutor que tiene que haber en estas reuniones tiene que ser una persona de sistemas, lógicamente, pero tiene que haber un director financiero, un Claro. director general, porque les va a afectar a su negocio. Es decir, la implantación de un sistema de gestión va a cambiar un poco la cultura, no la cultura, pero sí los procesos internos de la compañía, con lo cual, pues bueno, debe de estar liderado estos cambios, como decías, por la dirección, porque al final esto va de personas, como decías antes, ¿no? Y al final las personas somos animales de costumbres y, oye, pues si yo hago mi trabajo todos los días, hago mis 8 horas, pulso este botón y yo lo tengo muy claro, ¿no? Y estos cambios de procesos que van a mejorar al final a la compañía, pues tienen que estar liderados por esta dirección, ¿vale? Al final, Y con lo que comentabas de lo del sistema, haría una chincheta en que yo en este caso, en nuestro caso, al final siempre he intentado que sistemas sea la parte menos involucrada. Claro. Y esto fue un paradigma en la empresa que era al revés. Antiguamente era todo, pues sí, esto es un tema informático. Y Claro. dices, cuando empezamos y planteamos el cambio, era
no es un tema informático. Y vosotros estuvisteis en todas las reuniones, al final dices, no, que es un tema de personas. Y vas metiendo a cada responsable y dices, yo me quedo callado, o sea, sois vosotros los que tenéis que validar el proceso. Como dice Francisco, no es una decisión informática, es una decisión estratégica para la empresa. Así es. Así es. Muy bien, pues bueno, pues una vez tienes ese momento, ¿no? Pues es también importante decir, oye, ¿qué es lo que te da, ¿no? Aparte de que desgranaremos ahora qué es lo que te da y que pongamos la imagen del corazón, como hemos dicho antes, que es el motor y la base de gestión de las empresas. Lo más importante que queríamos también aquí señalar es que cualquier empresa puede, ¿no? Que hoy en día los RPs y la tecnología está muy democratizada y cualquier empresa puede implantar un RP, cualquier pyme puede implantar un RP, porque antes era un producto que estaba solamente tenía acceso pues grandes empresas, grandes corporaciones. Y hoy en día una empresa que facture 1 millón de euros puede hacer una inversión razonable pues para tener un buen programa de gestión. O sea que eso es una parte que también queríamos señalar. ¿Qué es lo que te da, ¿no? ¿Qué es lo que te da un RP? Bueno, pues está claro que te posiciona en el mercado frente a competidores, frente a tus clientes, frente a tus proveedores. Al final, tener un RP implantado certifica que tus procesos, que tienes buenas prácticas, que tienes procesos, que tienes criterio, que tienes método. Es un poco una manera de tener una auditoría interna en la empresa, tener un RP, ¿no? Y obviamente muchas empresas también incluso que a lo mejor buscan pues que alguien certifique sus procesos, decir que tienes un RP con cara y ojos, ¿no? Bueno, de hecho, en determinados sectores, claro, tienen que pasar por esa certificación. Exacto. Sí o sí. Entonces, bueno, obviamente, pues igual que y decides invertir en una empresa en maquinaria, si es una empresa industrial, pues qué más importante y por qué no invertir en la maquinaria que mueve la gestión de tu empresa, la gestión administrativa de tu empresa, ¿no? Debe ser un producto que sea escalable, que crezca con la empresa, ¿no? Hablando otra vez de corazón, el corazón crece con la edad, ¿no? Pues debe de ser escalable. Debe ser visible, da visibilidad y transparencia en las empresas, dato único, se sabe quién introduce el dato, ¿no? Hay limitaciones según pues la dirección o pues decida, entonces es una herramienta de gestión en ese sentido pues muy útil, y nosotros decimos y nos atrevemos a decir que da más ventas, porque al final si tienes más información de tus clientes, de los que son rentables o no, los que no lo son, o de tus productos que son más rentables o no, pues eso te ayuda a vender más, porque si te da información de clientes, te da información de comportamiento de esos clientes y te puede ayudar a vender más, ¿no? Y por terminar con claves que pueden ser importantes, aunque se nos ocurren muchas más, pues obviamente el RP te ayuda a controlar los costes y los márgenes. Motiva también a los empleados, aunque al principio, como decía San Francisco, el miedo al cambio y la resistencia existe. Luego nosotros hemos visto gente orgullosa decir, no, es que es que en mi empresa tenemos a Econ, ¿no? Y tenemos un programa que es robusto, que ayuda, que me da información, que lo que antes hacía en 5 pasos ahora lo hago con un clic, y entonces, bueno, pues eso también pues motiva. Antes hemos hablado de la seguridad, que también es muy importante. Luego hablaremos del retorno de la inversión. Y luego está claro que, como tú has explicado muy bien, Daniel, pues al final debe ser un RP robusto, potente, que te ayude a este tsunami de oferta tecnológica pues a gestionarlo, porque alrededor del RP es donde se van pegando, aunque el RP tiene muchas funcionalidades, pero se van pegando programas que son especializados en cualquier sector, ¿no? Entonces, si es robusto, admite que se puedan integrar, ¿no? otros sistemas.
Aquí has dicho un tema, y bueno, yo me focalizo mucho en el tema del negocio, ¿no? Porque al final yo creo que es la estrategia empresarial, pero has comentado el tema de la competitividad, de democratizar el RP. Y es verdad, esto es algo que no es que lo tengamos, es que está ahí, ¿vale? Hoy en día, pues con las nuevas tecnologías vemos empresas ubicadas en pueblos un poco aislados, ¿no? Que anteriormente pues requerían de una red comercial para comercializar y demás. Hoy estamos viendo que con las plataformas de comercio electrónico y demás están vendiendo sus productos desde una ubicación que les permite mantener allí, que al final, pues bueno, es un tema social también, ¿no? Asentar la población en ciertos núcleos, empresas que pueden fabricar mermeladas ecológicas y demás en ubicaciones del Pirineo y demás, que ya digo, tienen unos costes de distribución actualmente pues con la red de transportes que antes se vería inviable, ¿no? Correcto. Entonces, También es hay verdad que hoy se vende más con la tecnología. se vende más y cada vez también clientes a lo mejor más pequeños que no tienen una infraestructura de e-commerce grande, que se apoyan en grandes retailers como Amazon, pues cada día es más habitual que integremos Amazon en los pedidos que entran dentro del RP. ¿Vale? Aquí es verdad que ha habido un crecimiento muy importante dentro del grupo nuestro, del departamento de e-commerce, que termina de poner esa guinda, ¿no? Porque es que al final, ¿para qué vamos a inventar las ruedas? Y lo que podemos hacer es un conector que conecta ya con Amazon y le permitimos a ese pequeño fabricante de mermelada poder poner su mermelada en un escaparate. En el ¿no? mundo. Eso es. Exactamente. Sí, sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Entonces, Muy bien. Pues siguiendo la presentación, a ver si el... bien. Pues se nos coló antes y ahora pues vuelve a salir, ¿no? Que es una imagen que usamos mucho porque pues realmente, y ahora Francisco nos lo puede confirmar. nos puede confirmar, pues implantar un RP pues es un parto, ¿no? Quien diga lo contrario, pues miente, porque Totalmente. realmente implantar un RP duele, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros decimos que con nosotros duele menos, ¿eh? Con Econ y con Advantic Bueno. pues duele menos, pero duele, ¿no? Y entonces, pues Paco, aquí tienes tu carga. Mucho que decir. Yo puedo hablar por propia experiencia. Al final, cuando te planteas en la fase de preventa, cuando empiezas a plantearte el cambio del RP, las mejoras, todo esto, todos somos conscientes que es un proceso que dices, vale, sí, todo va a ser muy bonito. Y llega un día que dices, venga, vale, sobre el papel todo el mundo está muy implicado y tal. Y dices, ahora empieza el momento de cambiar. Cuando llega el momento de cambiar es esa cara de terror. Claro. La gente dice, a ver, que voy a tener que dedicar más tiempo a explicar los procesos, a diseñarlos, a probarlos, a hacer una transición del producto. Tal. Al final es el pánico y luego, por supuesto, el día que arrancas duele igual que un parto. Al final es un tema que dices, cuando empiezas tienes que hacer un paralelo de datos, es doble trabajo, tienes que validar y sufrir todo ese cambio de procesos, pero lo que es cierto que pasa con los críos, yo con mis hijos igual, al final luego una vez que los tienes son todo alegrías y cada vez empiezas, al principio te toca cambiar los pañales, te toca y dices, hombre, pues no era tan bonito, pero luego ya los ves crecer y ya es ese punto de orgullo y todo va bien. Al final el cambio de un RP hay que mirarlo siempre a largo plazo. A corto plazo, pues empiezan esos procesos que al principio siempre tienes problemas, siempre tienes trabas. Y yo diría una cosa, o sea, no hay que ser conscientes que el cambio de un RP no es una tarea fácil. Hay que tomárselo con respeto, hay que armarse, hay que mentalizarse toda la empresa. Es un trabajo de concienciación de todo el mundo y al final es algo que hay que hacerlo, hay que ponerlo. No nos olvidemos que es doloroso, que hay trabajo, mucho trabajo por hacer, pero al final, a largo plazo y pensando a largo plazo como empresa y como todo, los beneficios son muy altos. Entonces, pero hay que pasarlo. O sea, que Econ y Advantic son una buena matrona, ¿no? Sí. Bueno, Muy pero bien. aquí también es que yo creo que incluso en la vida, no solo en esto, las recompensas grandes al final requieren un esfuerzo. Es Está decir, clarísimo. oye, pues si yo Está quiero tener unos estudios, pues me voy a pegar 4 años en la universidad que van a requerir un esfuerzo hasta que tenga esta recompensa, ¿no? Y en ese sentido, por poner el símil, pues es lo mismo que un Es lo RP. mismo. Hay mucho trabajo, sobre todo para nuestros clientes, es un sobretrabajo a su trabajo diario que tiene que sacarlo, pero yo creo que la recompensa y teniendo una visión a medio largo plazo, pues lo compensa. Muy bien. ¿no? Pues dejamos casi para el final, aunque tenemos mucha, pero nos va quedando poco tiempo, pero bueno,
dejamos para el final, creo que la parte más importante y que da título a esta ponencia, que es qué aspectos hay que tener en cuenta o evaluar, ¿no? Está claro que el primero o uno de los primeros es el producto, ¿vale? Y aquí pues Econ desde luego es una solución pues muy completa, y hay muchas en el mercado, pero realmente bueno, pues siempre decimos que hay 2 o 3 que son las que realmente son las que son, ¿no? Luego el partner, pues como Advanti, que es muy importante, que alguien te acompañe en este proceso, sea de 8 o de 9 meses en el que hemos estado hablando. Debe ser un partner que tiene que tener experiencia, debe tener solidez, debe tener recursos, por si hay que correr durante todo ese periodo, pues tener recursos, ¿no? Evaluar la parte de coste, Francisco, que yo creo que eso es también clave, ¿no? Sabemos que en una implantación de un RP está la parte de las licencias por un lado y la parte de lo que es la implantación del partner por otro, y eso hay que también evaluarlo, tenerlo en cuenta. Que la licencia hoy en día hay algunas que son en compra, aunque ya hay una evolución, y Econ desde luego lo apuesta mucho por ello, ya hacia un modelo de software como servicio, y que las fases de implantación, más o menos, que pues esos 8, 9, 10 meses, ¿no? que hay que evaluar, tener en cuenta, programar bien dentro de la empresa, tener en cuenta que los RPs, que eso es como un gran olvidado, hay que alojarlos en algún sitio, ¿no? Y hay que decir, bueno, ¿y en qué servidor pongo este RP? No, si yo tengo uno aquí, no vale. Entonces, eso es un aspecto económico también a tener en cuenta. Hoy en día pues hay soluciones del RP, de servidores pues, físicos, o también de alojarlo en la nube. Y por último, algo que tú has hablado, Francisco, la gestión del cambio. Sería el sexto aspecto a evaluar crítico, ¿no? Que consideramos que la organización desde arriba hasta abajo, pero desde luego desde arriba, tiene que involucrarse, implicarse y apoyar un cambio pues que es doloroso, pero que luego pues da resultados. Nosotros en los aspectos a evaluar, más o menos sí, son todos los que has presentado. El tema del coste, que es un punto importante que dices, no solo es el coste de herramienta. Volviendo otra vez a esa parte del parto, hay unos costes ocultos en el proceso de implantación que al final dices, ojo, también ahí son gastos, no es del software, sino son gastos. Todo eso luego se recupera después en esa parte del ROI, se recupera y se recuperará con creces. Pero al final hay unos costes que están en la oferta y unos costes ocultos. Dentro de todo eso, a nivel de nosotros, en todos los apartados, el tema, por ejemplo, del partner es importante en cualquier decisión. O sea, RPs, como has puesto ahí en la presentación, hay 1000 RPs nacionales, internacionales, hay de todos los colores y para todos los sectores. Al final, no solo el producto se tiene que adaptar lo máximo posible a la carta de los Reyes Magos que los usuarios hacen, toda la gente dentro de la empresa, cada uno de los departamentos dice lo que quiere. Entonces, es decir, vale, ¿con cuál tengo que hacer menos cambios? Pues bueno, Luego dentro de eso dices, ese compañero de viaje. A veces se habla de socio tecnológico, pero dices, la relación que se establece con la empresa, con el partner, es importante. Es una parte que te va a acompañar en todo este viaje, ahora y en el futuro. Pero ojo, necesitamos también que sea un producto lo suficientemente fuerte para que si no te llevas bien con uno de los socios, con ese compañero, puedas cambiar a otro. Entonces necesitas producto robusto, necesitas elegir bien a tu compañero, definir bien esa gestión del cambio. Y dentro de todo eso, pues bueno, te digo, tengo una lista grande, si no nos iremos de tiempo, pero hay que medirlo bien, hay que planificar bien todo el cambio y no hacer un cambio solo por el más barato, no. Claro, claro. Muy bien. Pues realmente queríamos incidir en la parte de los aspectos a evaluar. Quiero pasar rápido para irnos a un caso real, ¿no? que podemos tener ahí, pues porque muchas personas preguntan, bueno, ¿esto qué vale? ¿No? Entonces ahí si rápidamente, Daniel, tú nos puedes decir un poco
o cualquiera de los dos Danieles, un poco que hable un poco porque hay mucha gente que está aquí que nos pregunta, bueno, ¿esto qué vale? Yo tengo una empresa que factura 7 millones, que es industrial y que tengo 10, 12 personas que trabajan con el sistema de gestión. ¿Qué me cuesta esto? Bueno, hemos puesto un ejemplo de unos 6 usuarios en una empresa no industrial. Hemos cogido un caso pues, de una empresa que puede ser distribución, ¿no? Por decir algo. Entonces, más o menos, hay una gran diversificación en la licencia de Econ. Podemos desgranar la licencia hasta el punto más mínimo, pero de forma general pues, he querido coger uno por no complicarnos y sacar aquí un listado de precios tremendo, que además la competencia puede nos va a ver. Puede bueno, coger, ¿no? Somos transparentes, simplemente por apuntar, ¿no? Esto es un caso muy genérico, ¿vale? Pero bueno, sería una empresa de 6 usuarios. El implantar un RP, aunque aquí estemos centrando el dato de Econ, ya no lo diría solo por Econ, ¿no? O sea, que es bueno que las empresas inviertan en tecnología y empresas más pequeñas a lo mejor pongan otro sistema de gestión, que no tiene por qué ser Econ, ¿no? Oye, que en el mercado hay otros RPs que cubren a distintas empresas, ¿no? Y la variación de un sistema de gestión puede variar desde 1.000 euros al año a unos cuantos millones, ¿no? Que pueden ser empresas muy, muy grandes. Hemos puesto un ejemplo aquí, pues bueno, para una empresa de 6 usuarios que va a acceder a todas las áreas de la compañía, tanto contable, toda la parte de cadena de suministros, producción, etcétera. Pues bueno, un ejemplo para que los oyentes tengan ese Sí, dato. y sobre todo que en esa cuota que hemos puesto ahí más o menos anual de unos 8.000 euros, pues en este caso, el caso concreto que hemos puesto, la empresa no se tiene que preocupar. Es en un entorno cloud gestionado por Econ, directo, donde tienes copias de seguridad, sistema operativo, base de datos. Y todo el tema importante que ha comentado antes de seguridad, que no hemos entrado mucho, ¿no? Hoy en día estamos viendo ataques de piratas informáticos que al final destrozan una compañía. Es decir, porque al final, como bien decías, es más importante tener una buena ciberseguridad, unos buenos sistemas de copias, que tener una buena alarma en la empresa. Correcto. ¿Vale? Porque te hacen más chandrío, ¿no? Si te fastidian los datos que si se te rompe una máquina productiva. Pues bueno, volviendo al caso económico, pues tenemos un ejemplo, como hemos puesto ahí, de pues unos 680 euros al mes por esos 6 usuarios, y luego lo que sería la implantación de esos meses en los que se trabaja codo a codo con la empresa, pues alrededor de los 35.000 euros, teniendo en cuenta que la media de proyectos de implantación está alrededor de los 500 horas. Y por terminar, bueno, pues hablar un poco del ROI, ¿no? Cómo calcular el ROI de la inversión. Nos ha hablado mucho con Francisco de esto, porque es un poco intangible a veces. Intentamos tangibilizarlo y hacerlo objetivo y cuantitativo las máximas veces posibles. Es difícil, pero bueno, conociendo la cuenta de resultados de una empresa y lo que se gasta en compras, en su almacenamiento, en sus stocks, en su gestión de cobro, con su equipo comercial, cómo gestiona su equipo comercial, puedes detectar áreas de mejora en la que puedes decir, pues aquí te puedes ahorrar un 1%, un 0,5%, un 2%, y puedes hacer una cuenta de explotación paralela en la que dices, oye, al final, si me he ahorrado un 0,5 en este área, un 1% en este área, eso es cuantitativo, y nosotros hemos hecho ejercicios en los que, bueno, en 3, 4, 2,5 años tienes retorno de esa inversión. Y qué máquina que un empresario haya comprado y haya instalado en su empresa, pues tiene un retorno a 2,5, 3, como mucho 4 años de esa inversión, ¿no? Entonces es un ejercicio difícil de hacer, pero bueno, aquí le doy la palabra a Francisco. A ver, ¿qué nos cuentas? Yo con el retorno, está claro que según va pasando el tiempo y miras atrás, eres capaz de evaluar y cuantificar eso. A priori, cuando te planteas el proyecto, no te planteas ese retorno, dices, voy a mejorar aquí. No, porque todavía no eres consciente que tienes, por ejemplo, un problema de simplemente cálculo de un margen. Normalmente al final dices, mira, yo cojo el PVP, cojo el precio de compra, calculo la diferencia y ese es mi margen. Sí, pero durante toda la vida del producto va habiendo fluctuaciones en las compras, y más ahora lo que está pasando, que está subiendo todo, al final dices, va habiendo una fluctuación y ese margen va cambiando.
Si haces la cuenta general, pues dices, mi margen es este, sí, pero vamos a ver la historia de la cuenta, vamos a ver cómo han ido cambiando esos márgenes. A nivel de personal hay un cambio, hay una mejora. La mejora no tiene por qué ser que haya menos personal, sino porque especializas a tu persona. Claro. Entonces, al final de algo que antes simplemente picabas datos y metías un albarán, ahora poder validar los precios de ese albarán, poder dedicar tiempo a hacer la protesta de unos precios que te han aplicado mal, pues dices, ¿en cuánto está ese factor? Por eso, al final el tema del ROI, el cálculo a priori, se pueden hacer estimaciones, pero hay un montón de cosas que dices, pues, ¿cómo evalúas esa mejora del dato, la calidad del dato? ¿Cómo se evalúa? Claro, No claro. siempre hay mira, son 5.000 euros vas a mejorar. No. Claro, hay un ROI tangible y otro intangible, ¿no? Muy bien, pues bueno, teníamos alguna información más, pero en general, bueno, pues es un poco lo que queríamos transmitiros, que hay un aspecto cuantitativo, otro cualitativo. Hemos querido ilustrar con una balanza, ¿no? Lo que nos ocurre muchas veces cuando vamos a una empresa y nos dice pues un gerente, un directivo, un empresario, bueno, si ya me va bien con lo que tengo, yo ya hago mis facturas y ya tengo y siempre decimos lo mismo, bueno, pero te puede ir mejor, ¿no? Porque al final otras herramientas te pueden dar la misma información o te pueden dar más información y te pueden ayudar a gestionar mejor, ¿no? Ponemos a veces también el caso del coche, ¿no? No es lo mismo ir en un 600 a tu oficina que ir en un coche actual y el coche te lleva igual, pero en otro vas más seguro, tienes más datos, te da más información, en fin, un poco por ilustrar el Yo creo que ellos han dado ya otro salto más, porque además hemos querido poner las balanzas que tienen, que es la siguiente. Digamos que eso es una digitalización media y esa es la completa, ¿no? Esta es ya la el avanzada, sumo. ¿no? Sí, No, además es muy curioso porque en el tema, cuando estás con la primera balanza, el primer modelo, al final dices, no, si yo hago mis cosas, sí las haces, es cierto. Y la gente se suele pasar esa transformación digital, todo el mundo pasa a la intermedia, que dices, mira, la balanza es digital, yo ya peso, lo cojo y es más, hasta a lo mejor lo conecto con un USB a algún tipo de sistema. Y nos olvidamos que la tecnología mejora y nos ayuda y puedes conseguir más datos, más información en tiempo real. Y nosotros, pues sí, estamos en la tercera balanza y pensando en eso, dices, tienes que seguir adelante porque si quieres estar al frente y el ser el top en el mercado, tienes que hacer inversión a nivel general. Entonces, a nivel de informático, tienes que estar ahí. Claro. Y tienes que tener el dato y Claro. todo. Bueno, pues queríamos también terminar con el tema que además es de la Cámara Zaragoza, seguro que se promueve, que es el tema del kit digital, que son herramientas que hay a la disposición de las empresas que se pueden usar para ayudar en la transformación digital y para implantar un ERP. Y bueno, y esperamos que con esta charla, pues del miedo al dolor, pues hayamos pasado un poco más a la tranquilidad. Sí. Perfecto. Y bueno, pues nada, no sé si queríais añadir alguna cosa más, Daniel, Francisco. No, bueno, por nuestra parte desde Econ, pues abiertos a todas las empresas de Aragón, ¿no? En este caso, que pueden contactar con nosotros, con Advanti, cualquier duda y demás, pues que no, por consultar, ¿no? Por preguntar, preguntando se va a Roma, ¿no? Preguntar no cuesta nada. ofende, ¿no? Exacto. Vale, pues estamos a su disposición pues para que puedan contactar con nosotros cualquier duda, en cualquier cosa que le podamos ayudar. Y encantados y muchas gracias a la Cámara de Comercio, ¿no? Por esta oportunidad. Pues muchas gracias también a Francisco por haberse brindado a estar con nosotros, evidentemente, y Daniel como fabricante, y a vuestra disposición, como ha comentado Daniel. Muy bien. Muchas gracias. Pues gracias a todos.